¿Estás buscando libros que hablen sobre historia de México? Miguel León Portilla. Nació en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926. Miguel León Portilla fue un historiador, escritor y filósofo que escribió sobre el México prehispánico, así como de la literatura y lengua náhuatl. Fue el autor de la famosísima Visión de los Vencidos, un libro de historia que reconstruye la historia de la conquista, pero vista desde la perspectiva de los indígenas. Algo así como lo que sería el Batman azteca, pero sin murciélagos ni payasos locos que sacrifican a la gente. También escribió sobre Hernán Cortés y Bernardino de Sahagún. Tiene un libro donde da a conocer a 15 poetas del mundo náhuatl. Uno que habla sobre el pensamiento maya y los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Obvio, fue un firme defensor de los derechos indígenas y embajador de México ante la UNESCO. Falleció el 1 de octubre del año 2019, en la misma ciudad que lo engendró. O sea, hace unos cuantos añitos. Si buscas información sobre el México antiguo, pues puedes revisar la obra de este sabio indigenista, John Eliot. De origen británico, John H. Eliot vendría a ser como el complemento de León Portilla, ya que si el primero hizo historia sobre el México indígena, el señor Eliot se dedicó a escribir sobre el Imperio Español durante el periodo de los Austrias, o sea, durante los siglos XV, XVI y XVII. Pero también se ocupó de la Europa de aquellos años. ¿Qué tiene eso que ver con México? Pues que Eliot también se dedicó a escribir sobre el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, del encuentro que hubo entre los europeos y el mundo recientemente descubierto. Más que otra cosa, John H. Eliot se dedica a estudiar el Océano Atlántico, ya que fue el escenario donde se desenvolvieron los imperios coloniales, especialmente el español y el inglés. Compara la conquista de México con la del Caribe, en un libro que se llama Imperios del Mundo Atlántico. Pero cabe destacar que Eliot no pretende tirar para el lado de los conquistadores, diciendo, no, estos no eran tan malos, ni tan sinvergüenzas como los pintan en la leyenda negra, sino que busca crear un equilibrio, sin tirarse ni tan para el lado de los vencidos, ni tan para el lado de los vencedores. Busca ser, más imparcial. Eric Van Jong. Ahora, dejando un poco el tema de la conquista, vamos a meternos en la bola de la independencia. Eric Van Jong nació en Los Ángeles, California, el 3 de enero del 1946 y se especializó en la historia cultural, social y política de México durante el siglo XIX, agarrando desde luego la independencia de dicho país. En la otra rebelión, la lucha por la independencia de México, 1810-1821, Van Jong les devuelve no solo su nombre y su rango a decenas de combatientes que sin él hubieran permanecido sepultados en la fosa común de los archivos, sino que también su historia. Aquí no hay de que los indígenas y demás castas de la Nueva España se rebelaron para salvaguardar el trono en ausencia de su rey Fernando VII. La realidad, según nos la describe Van Jong, es que estos hombres muchas veces no tenían interés ni en la independencia ni en la autonomía del reino, sino que se rebelaron por otras causas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se nos pintan en los libros de historia. De tal forma que no había una sola rebelión, sino muchas pequeñas rebeliones que, de una u otra manera, contribuyeron a la independencia de México. Friedrich Katz.
Y de bola a bola, vamos con una más contemporánea, la Revolución Mexicana. Friedrich Katz nació en Austria en 1927. Sin embargo, debido a que su padre se unió a la resistencia contra el Bigotón, la familia tuvo que huir a los Estados Unidos a finales de los años 30. Pero como el padre de Friedrich tenía una afiliación comunista, pues ahí no se pudieron quedar. Así que en 1940 llegaron a México, recibiendo el asilo del presidente Lázaro Cárdenas. Y una vez en México, el joven Friedrich se comenzó a enamorar de la historia mexicana, o mejor dicho, se enamoró de la cultura e historia mexicana, especialmente de la revolución de inicios del siglo XX. Pancho Villa se aparece en mis sueños. Y sí, en su obra Katz habla de Villa, de Zapata, así como de Madero, pero también le pegó a la etapa postrevolucionaria, a la sociedad agraria durante el Porfiriato y una sorpresita, la Guerra Secreta en México, donde Katz nos presenta una serie de actores extranjeros que, de una u otra manera, metieron su cuchara en México durante la Revolución. Ello con el propósito de sacarle provecho a la insurrección. ¿Todo fue un plan siniestro y perverso de los Estados Unidos? Pues lo sabremos en este libro. Alan Nike. Y otro que también le hizo a la Revolución Mexicana fue Alan Nike, hombre nacido en Londres, Inglaterra, que en 1986 creó una obra de 2 volúmenes sobre la Revolución Mexicana. No obstante, también publicó un capítulo referente a México en la historia de Latinoamérica de la editorial Cambridge, la cual corresponde al periodo de 1930 a 1943 en México. También publicó las relaciones de México y Estados Unidos y 3 volúmenes sobre la historia de México. Sí, Alan Nike es un académico que, al igual que los puestos anteriores, trabajó bastante la historia mexicana, pero pues se concentró especialmente en la Revolución Mexicana, la de Pancho Villa y Madero. Pero ojo, no solo se queda en la Revolución Mexicana, también es crítico del Estado postrevolucionario de una manera constructiva, hay que decir, refiriéndose a este como un leviatán de papel, o sea, el gigante con pies de barro, un ente político en apariencia fuerte que en realidad es débil, o al menos no tiene tantos recursos como presume. Jan Meyer. Pasando a lo que podríamos decir es la secuela de la Revolución Mexicana, viene el historiador francés Jan Meyer, que posteriormente se nacionalizó como mexicano. Meyer es un especialista en la Guerra Cristera, así como en la Revolución Mexicana. Meyer recuperó el origen, el fragor y las consecuencias de una guerra civil que solamente sirvió para desarmar a quienes se habían rendido, obedeciendo una orden que no se podía desobedecer sin incurrir en la herejía. Costó la vida a 250,000 personas, de las cuales 90,000 eran soldados de ambos bandos. Pero ojo, en sus investigaciones sobre la Guerra Cristera, Meyer no se concentra tanto en la arenga política, sino que más bien hace una especie de historia del catolicismo mexicano. Porque sí, la religión católica en México es el principal interés de Meyer, y ellos observan obras como La Cruzada por México, Los católicos de Estados Unidos y la cuestión religiosa en México, El cardenismo y la iglesia en México, Tierra de Cristeros, La cristiana en Colima, etc. Enrique Krause. Autor de más de 20 libros de historia, Enrique Krause es quizá el historiador mexicano más conocido de los últimos años, y lo mismo ha escrito sobre el periodo colonial que sobre el México independiente, así como el siglo XX.
Es durante este último periodo donde, a criterio de un servidor, destaca bastante. La presidencia imperial nos da cuenta del presidencialismo mexicano que prosiguió los años cardenistas, pero no lo hace de una manera aburrida, sino que parecida a una novela, con capítulos cuidadosamente estructurados de la vida de los presidentes y un lenguaje más narrativo que académico. Esto porque a Krause le interesa popularizar la historia, poniéndola al alcance de la gente común, que no es historiadora ni nada por el estilo. Podríamos decir que hace historia para Don Lupe el de la esquina o Doña Molletes la del mercado. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.